se viene la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Normalmente estas cuentas públicas, despiertan algún interés porque establecen una especie de hoja de ruta de un gobierno, una especie de camino, un itinerario. Y fundamentalmente, bajo este gobierno es muy importante porque resulta que está comenzando el gobierno y un gobierno totalmente distinto a los anteriores. Y por lo tanto, mucha expectación. ¿Qué va a decir Gabriel Boric en materia de seguridad? ¿Qué va a decir el presidente Boric sobre la Araucanía? ¿Qué va a decir sobre las reformas estructurales? ¿Qué va a decir sobre la economía y fundamentalmente sobre la inflación que está afectando fuertemente los bolsillos de las personas? ¿Qué va a decir con respecto a la relación con sus aliados, con sus socios? Algunos que son de primera hora, pero otros que son de segunda y tercera hora, que son los ex Concertación. ¿Qué va a pasar con, en fin, un montón de datos, de ideas que tendrá que dar el presidente de la República y un plan, una hoja de ruta, cuando en los primeros 3 meses del gobierno ha habido bastantes tropiezos y por lo tanto lo que se le reclama por parte de los partidos del oficialismo es que establezca el famoso, esto se inventó hace rato ya, un famoso relato. Esto es lo que vamos a hacer, estas son nuestras prioridades, 3, 4, 5, 10 prioridades y para allá vamos. Seguramente va a hablar de reforma tributaria, que son las primeras reformas estructurales, de la reforma previsional, que también está en estos instantes redactándose, y por lo tanto serían los primeros temas en que el presidente va a dar algunas luces seguramente. Y ¿qué va a pasar si gana la opción rechazo? También me imagino que algo dirá con respecto a cuál va a ser la oposición del gobierno. El presidente va a viajar hoy a Valparaíso para terminar de preparar, porque ya viene preparándose hace tiempo, terminar de preparar su primera cuenta pública. Claro, digamos que no son pocos esos sí los que ven una suerte de arma de doble filo en esta primera cuenta pública. Por un lado está todo lo positivo que se podría ver, con los anuncios que eventualmente se pueden hacer, con temas en los que tal vez no siempre tiene el tiempo para referirse en extenso el presidente, porque se lo gana finalmente la coyuntura, lo urgente, lo que está pasando, y por lo tanto algunos ven que efectivamente puede tener una lectura positiva, pero otros que son más pesimistas ven que en esta opción, si es que no se afirma, efectivamente su gobierno podría quedar todavía más debilitado en el momento de captar reacciones o después de la cuenta pública, o que sea un discurso que finalmente no dé en todos los puntos que se están esperando. En fin, obviamente nosotros vamos a estar ahí, le vamos a estar contando todos los detalles de lo que diga el presidente el próximo miércoles. Hay algunos trascendidos, dicen que no se va a sacar la fotografía tradicional ahí en Cerro Castillo con los ministros, que no lo va a hacer, y que además, una vez más marcada por la pandemia, no hay acceso al Congreso masivo, solamente son algunos invitados. No pueden acceder los medios de comunicación tampoco, lo aprovecho de decir, por lo tanto es bastante diferente. A ver, nosotros, va a ser. Sí, podemos ingresar a medias, en el que más o menos. O sea, normalmente frente al acceso principal hay una especie de patio largo, ¿no es cierto?, donde nos instalábamos todos con puestos de transmisión. Eso no es posible, los puestos de transmisión, pero habrá 2, 3 periodistas en el ingreso, que es hasta donde se nos permite estar. Claro. No podemos instalar el estudio, que es lo que hacíamos regularmente. Con lluvia, trueno, ¿se acuerdan? Sí, todo eso, ya, ahora no podemos. Pero vamos a estar igual, entre paréntesis, con un estudio al frente. Porque de todas maneras nuestro compromiso con ustedes, con nuestros auditores es total, así que de alguna manera nos arreglamos para estar. Oye, esta cuenta pública yo creo que es muy importante frente a las dudas que ha originado el gobierno en cuanto a sus principales lineamientos en los primeros 3 meses, y yo creo que es muy importante porque se viene el plebiscito y por lo tanto la actitud del gobierno frente al plebiscito. ¿Qué va a decir el presidente frente a un texto que ya está terminado? Hoy día hay una comisión de armonización, pero el texto ya lo conocemos, y los principales desafíos que tiene el gobierno, principalmente la sorpresa. Yo diría que para muchos no es sorpresa, pero para el gobierno lo fue sin duda lo que ha ocurrido en la macrozona sur, donde el gobierno creyó que podía establecer un diálogo, acotar la violencia, disminuir la violencia, y esto no ha ocurrido. Vamos a tomar contacto con María José de la Barra. Muy buenos días. Hola, María José.
Hola, muy buenos días. Solo 2 días quedan para que el presidente Gabriel Boric rinda su primera cuenta pública. Esta instancia está fijada para el miércoles 1 de junio, desde las 11 de la mañana en el Salón de Honor del Congreso Nacional, y como ustedes comentaban, por temas de pandemia se permitirá solamente que estén presentes 500 personas. Al ser la primera de su mandato, hay muchísima expectativa en el discurso que llevan semanas preparando en el segundo piso del Palacio de la Moneda. De hecho, el viernes pasado el jefe de Estado no asistió al Palacio de la Moneda ni participó de su gabinete interministerial por estar de lleno en los preparativos para este discurso. ¿Qué es lo que se espera para este miércoles? El mandatario se refirió a su cuenta pública la semana pasada, hizo pública la invitación a sintonizar la cuenta, ya que las distintas organizaciones se hagan parte del debate que surge posterior a ello. Escuchemos sus palabras. El 1 de junio vamos a dar nuestra primera cuenta pública y marcar el rumbo desde hacia dónde estamos yendo como gobierno, porque nos interesa de que estos espacios sean de convergencia, de encuentro. Tenemos una fractura social en Chile y que la vamos a enfrentar con más dignidad para los habitantes de nuestra patria. En el mismo gabinete interministerial que se realizó el viernes pasado, el cual encabezó la ministra del Interior, Isquia Siches, uno de los puntos de esta cita, de esta reunión, era que todos los ministerios realizaran un análisis político sobre los temas de la cuenta pública y posterior a ello realizaran una exposición del avance de sus carteras, tanto en asuntos legislativos como en asuntos programáticos, para poder también dar cuenta de esto este miércoles. ¿Qué es lo que espera el oficialismo de este discurso del presidente Gabriel Boric? El subjefe de la bancada del Partido Comunista, Boris Barrera, quien pertenece a una de las coaliciones de gobierno, Apruebo Dignidad, dio a conocer cuáles son sus expectativas. El presidente anuncie todo lo que se ha hecho hasta el momento en todo ámbito, en el ámbito económico, todas las medidas que han tomado relacionadas con el Plan Chile Ayuda y también lo que viene, por la reforma tributaria, la reforma previsional, con sus plazos, que ya están más o menos casi listos. ¿Qué pasa en el socialismo democrático, esta segunda coalición oficialista? El jefe de la bancada del Partido Liberal, el diputado Vlado Mirosevic, dijo que más que centrarse en lo que se ha hecho en estos casi 3 meses, el discurso debe enfocarse de lleno en el futuro de las reformas que se comprometieron hacia la ciudadanía. Obviamente, la gran mayoría de esas transformaciones dependen de una nueva constitución, porque con la constitución actual no podemos hacer esos cambios. Entonces depende mucho también del plebiscito. Sin embargo, el presidente tiene que, yo espero, hacer anuncios de algunas reformas más estructurales. La reforma tributaria decimos partir lo antes posible. Las expectativas, por cierto, son muy distintas en el bloque opositor. El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, aseguró que de cuenta va a tener poco. Esto ya que, a su parecer, el gobierno no ha estado a la altura por su ambigüedad, por sus discursos contradictorios y por su pasado como diputado. Y esto sí o sí se tiene que mejorar, según el senador. Pero sobre todo porque en materias que son fundamentales para los chilenos, como es la seguridad, el orden público, lamentablemente el gobierno no ha estado a la altura. Desde esa perspectiva creo que la cuenta pública debe tener un marcado énfasis en seguridad para lo que viene en adelante, no tanto de lo que se ha hecho, porque es nulo o escaso, y sobre todo también de lo que viene en la coyuntura económica. Como comentaban en un inicio, se espera que hoy, en la tarde-noche, el presidente llegue a Cerro Castillo para estar todo el martes de lleno trabajando y afinando los últimos detalles para este miércoles 1 de junio, en el cual va a realizar su mandato. A ver, María José, varias cosas. El gobierno ha tenido un montón de desafíos y asumió el gobierno Gabriel Boric con muchos desafíos: delincuencia, inflación, conflicto mapuche, migración, los problemas con el Congreso, tiene un plebiscito por delante, o sea, muchísimos desafíos. Recordemos que además este es un gobierno que está por el apruebo, eso lo han dicho todos y lo ha dicho Gabriel Boric también, y por lo tanto se juega una parte muy importante en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, fundamentalmente porque lo han reiterado tantas veces que la nueva constitución es fundamental para el nuevo programa o para el programa de gobierno. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esta cuenta pública si es que definitivamente lo va a lograr unir a todo el oficialismo? Porque el oficialismo no está unido en estos instantes, y en segundo lugar va a poder establecer claramente algunas prioridades. Algunos han dicho, algunos políticos más viejos dicen, sí, uno puede tener un montón de ideas, pero al final los gobiernos logran materializar 4 o 5, porque no da para más gobiernos de 4 años cuando son profundas las modificaciones o las transformaciones que quieren realizar. El día lunes, el lunes pasado, en el comité político,
se le pidió a los partidos del oficialismo que hicieran llegar algunas ideas. Algunos dicen que este mensaje se hizo llegar solamente al Frente Amplio, al Partido Comunista. La Prodignidad. Pero no a lo que se llama el socialismo democrático, claro. El Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal, y que ellos habrían quedado excluidos y habrían manifestado una cierta sorpresa de por qué son excluidos en esta consulta. Eso por una parte. Lo segundo es que se estimaba que como el estado de excepción constitucional, el estado de emergencia termina justamente el miércoles, el día de la cuenta pública, se tendría que hacer el anuncio hoy para que no sea el mismo día el del anuncio de la ampliación del plazo, una renovación del plazo del estado de excepción constitucional, para que no opaque la cuenta pública, porque todos van a estar hablando de eso y no de lo otro. Algunos dicen, bueno, lo importante es que el día miércoles se diga cuánto ha avanzado el programa de gobierno, hemos hecho tales y cuales cosas y qué es lo que queda por hacer. O sea, una especie de cuenta pública en verdad, aunque sean 3 meses, pero también una ruta que tiene que ser marcada. Pero al final esto tiene que ver también con muchísimos temas pendientes. ¿Qué va a decir en cuanto a migración? Porque la migración sigue en el norte del país. ¿Qué va a decir en cuanto a eso? Y en cuanto al programa de gobierno sobre migración, ¿qué va a decir en cuanto a economía? ¿Qué va a decir en cuanto a reforma tributaria? Al crecimiento del país, sin crecimiento da lo mismo las reformas tributarias, o dan un poco lo mismo. Si es que no hay crecimiento, ¿qué va a decir con respecto a eso? ¿Qué compromiso hay con respecto al crecimiento? Y posiblemente otros dicen, mira, este miércoles en realidad es el inicio oficial de la campaña del plebiscito por parte del gobierno, y por lo tanto a lo mejor el presidente habla muchísimo sobre el plebiscito y es el jefe de campaña finalmente del plebiscito, más allá de lo que puede decir la Contraloría. Estas son todas las dudas que hay. Otros dicen, había una declaración de Flavia Torrealba, que es la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, y dijo lo siguiente, textual: somos el primer gobierno ecológico en la historia del país y todavía no se ve ninguna medida al respecto en el aparato estatal, siendo que además estamos en un momento muy crítico por la sequía. Claro, difícilmente hay un gobierno ecológico si no dice nada sobre ecología, pero una declaración fuerte con respecto a eso, porque mucho se ha hablado y poco se ha hecho en estos primeros 3 meses, aunque se diga vamos a hacer esto. ¿Se dijo vamos a hacer algo en materia ecológica? Bueno, está el Tratado de Escazú. Sí, pero eso ya se veía y es una firma. Estoy hablando de otras cosas. Estamos con sequía. ¿Qué va a pasar? Se viene posiblemente un racionamiento de agua. ¿Qué va a pasar? Me estoy refiriendo a ese tipo de cosas. La firma ya se da por descontada y es firmar un documento. ¿Un poco más? Son preguntas. ¿Qué se va a hacer en materia de seguridad pública? Así, esa declaración puede ser como un pase en jerga futbolística. Un pase para ver qué definitivamente dice el presidente y hace un gol. Por eso. En la cuenta pública del día miércoles. Lo que llama la atención, María José, es el hermetismo con que se ha tratado lo que podría darse en materia de anuncios o de objetivos que se fije la administración, porque esto, están hace 3 meses casi a cargo del Ejecutivo, han sostenido reuniones, digamos, bastante periódicas, con periodicidad mínima, corta, para ponerse de acuerdo regularmente los ministerios. En fin, sabemos que la agenda pasa por encima, lo urgente, lo que es del momento pasa por encima muchas veces de esas reuniones, pero encuentros entre ministros se han registrado constantemente y por lo tanto entendemos que por ahí pasa el eje de la cuenta pública y no se conocen mayores detalles de lo que se podría anunciar. Exacto, como yo les comentaba, la reunión del viernes del gabinete interministerial, cada uno de los ministros expuso y con esas exposiciones también se dio cuenta de qué es lo que habían hecho cada una de las carteras en estos casi 3 meses, pero también han habido reuniones periódicas. El presidente tuvo bilaterales con cada uno de los ministros y ya completó la primera ronda de reuniones bilaterales con cada una de las carteras, y también lo hizo la ministra del Interior, y es que asiste, es que mantuvo reuniones grupales en 4 o 5 grupos. Reunió a todos los ministros con los cuales conversó de las prioridades de las carteras, de los principales planes a futuro, y con eso también se iba a dar cuenta. La ministra del Interior entregaba informes periódicos también al presidente de la República respecto a este tema. Lo mismo pasó
respecto a la evolución del estado de excepción, que ya se entregó la semana pasada un informe de evaluación de estos primeros 15 días del estado de excepción en la denominada macrozona sur, y ya ha estado haciendo una comunicación periódica. Como tú decías, Catherine, hacia nosotros, hacia la prensa hay bastante hermetismo, pero se dice que está trabajando hace semanas el presidente Gabriel Boric en esto. De hecho, generó mucho ruido que él no hubiese estado en esta reunión del gabinete interministerial el viernes, pero luego se dio a conocer a la prensa que efectivamente el presidente estaba en su casa el viernes, no asistió al Palacio de la Moneda ya que estaba trabajando de lleno en este primer discurso, y hoy en la noche llega ya a la región de Valparaíso para estar en estas últimas horas de lleno también en los preparativos para la cuenta pública. En todo caso, no hay que ser un experto para decir, mira, los principales asuntos que preocupan a la ciudadanía son seguridad pública, inmigración, inflación, pensiones, salud, inflación, macrozona sur. Yo creo que son 6, 7, 8 cosas que son fundamentales sobre los que deberá pronunciarse, además obviamente del plebiscito. El plebiscito es fundamental. Esos son los grandes temas. Los otros son cuestiones accesorias que pueden ser muy importantes, pero ahí están. Va a ser importante también si este discurso, esta cuenta pública logra unir al oficialismo. Yo creo que es muy importante. El gobierno necesita 2 coaliciones unidas y ojalá sumar más gente, pero sin unión yo creo que va a tener la vida un poco difícil, la vida política, me refiero a la vida difícil en los próximos meses. Estamos atentos. Y respecto a este tema, sí, hay muchos puntos. Hay sí, muchos puntos que son claves para poder unir al oficialismo. Dentro de esos también la ley de indulto. El proyecto de ley de indulto es uno de los temas en los cuales el ministro Jackson lleva ya semanas en conversaciones para poder destrabarlo en el Senado, y es uno de los puntos que genera mayor discrepancia en el oficialismo. Lo propio pasó también con el estado de excepción, por ende también en el oficialismo nos han dicho distintas fuentes que esperan bastantes señales de parte del Ejecutivo para poder lograr esta unión el miércoles. Ya, pero mira, pongo un ejemplo. Excepción constitucional en la macrozona sur, estado de emergencia. Es un asunto que divide al oficialismo. Su extensión, su profundidad, solo caminos o no, es acotado o no. Esos son incluso la prórroga. Exactamente. Y por lo tanto estos son los temas que tendrá que navegar, sobre los que tiene que navegar para lograr una unión. O sea, no puede haber diferencia del oficialismo frente al plebiscito. Ahora, yo creo que el plebiscito une, porque evidentemente están todos detrás de una opción. Pero más allá hay un montón de cosas que acongojan muchas veces a la ciudadanía y sobre los que se requiere alguna unidad, porque ¿sabes qué? Que si no hay unidad y hay discusión en el oficialismo, al final baja la aprobación presidencial. O sea, tiene un efecto directo sobre el presidente de la República. La cual sigue bajando en todo caso. Sí. De eso vamos a hablar. Gracias María José. Gracias, María José. Muy buenos días. Quedamos atentos hasta pronto. A propósito de eso, sí, de las encuestas que se han publicado en las últimas horas. Primero, CADEM. Ayer se dio a conocer una nueva versión de la encuesta Plaza Pública CADEM, que es correspondiente a la 4ª semana de mayo. Y en esta ocasión la desaprobación del presidente Gabriel Boric subió a 57%, 7 puntos más en una semana. Es su nivel más alto desde que asumió el 11 de marzo. La aprobación del mandatario alcanzó 36%, estos son 2 puntos menos, mientras que su nivel de confianza retrocedió 10 puntos, está en un 41%. Los atributos del presidente muestran una tendencia a la baja, especialmente autoridad y liderazgo. 38% de aprobación en autoridad y liderazgo, una caída de 13 puntos en una semana. Garantías de gobernabilidad, 42%, caída de 15 puntos. Y buen equipo de gobierno, 39%, una caída de 18 puntos. Todos atributos relacionados a los cuadros peor evaluados. Capacidad para mantener el orden público, 32%, cae 7 puntos. Gestionar la migración, 32%, cae 6 puntos. Enfrentar la delincuencia, 28%, cae 4 puntos. Gestionar el conflicto de la Araucanía, 25%, una disminución de 13 puntos. También se consulta acerca del gabinete. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue la única que registró un alza en su aprobación durante mayo, que está en 53%, son 4 puntos más. Por otra parte, Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, tuvo la caída más importante, llegando a 55% de aprobación, de todas maneras alta, con una caída de 7 puntos. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siche, se mantiene como la peor evaluada, tiene un 35%. Revisemos también qué dice esta encuesta respecto del plebiscito de salida, el plebiscito del 4 de septiembre. Esta semana
porque es semanal esta encuesta, el 37% votaría apruebo y el 45% votaría rechazo, sin cambios respecto de la semana pasada. 11% cree que lo mejor para Chile es que se apruebe la propuesta tal como está, 34% que se apruebe y después se reforme, y 20% que se rechace y se mantenga la actual. Hay un 30% que espera que se rechace para que se proponga un nuevo proceso. Eso con CADEM. Toda esta información está en biochile.cl, lo pueden revisar, están los gráficos comparativos, en fin. Está todo. Sí. Pero con respecto a las encuestas, hubo una segunda encuesta que fue a conocer en el día de ayer, que es Pulso Ciudadano. Y esta encuesta, Pulso Ciudadano, señala que el presidente Gabriel Boric obtiene una aprobación de un 27,3% y que habría subido en los últimos días 3,3 puntos en relación a la aprobación de la primera quincena de mayo, en que la aprobación estaba en el 24%. Y registra también una desaprobación de 56,8%, que también se reduce 4,3 puntos en relación a la desaprobación de la primera quincena de mayo, que era 61,1%. Un 15,9% dice que no sabe cómo evaluar la gestión del presidente. Aquí hay un tema entre las dos encuestas, porque como una es semanal y la otra no lo es, con respecto a la anterior puede subir un poco, pero si uno ve los resultados finales, las dos encuestas no difieren tanto. Por ejemplo, la desaprobación están prácticamente iguales. En la aprobación hay una ligera diferencia, pero de pocos puntos. En tanto, un 45,2% de la población estaría rechazando la nueva Constitución, una leve baja de 0,3 puntos en relación a la medición de la primera quincena de mayo, que marcaba un 45,5%. Un 28,5% la estaría aprobando, sumando 1,4 puntos en relación a la medición de la primera quincena de mayo, que marcaba 27,1%, y un 26,3% aún no sabe. Un 10,5% de la población declara que ha leído completamente el borrador de la nueva Constitución presentado por la Convención. Un 46,9% declara que solo ha leído algunos artículos y un 42,6% declara que no ha leído nada. ¿De quienes han leído todo o parte del borrador de la nueva Constitución? Un 57,4%, o sea, un 57,4% la ha leído, dicen. Un 46% considera que es peor que la actual Constitución, un 13,2% la considera igual y un 32,9% la considera mejor que la actual Constitución. Un 7,9% no sabe. Y a casi 90 días del plebiscito de salida se estima un votante probable de entre un 50,3 y 58,3% de la población que acudiría a votar el 4 de septiembre de 2022. Un 61% de la población declara que ya está muy decidido con su voto para el plebiscito de salida el 4 de septiembre de 2022. Un 15,2% está medianamente decidido y un 23,3% está poco o nada decidido. En cuanto a expectativas de qué opción ganará el plebiscito del 4 de septiembre, un 39,9% cree que ganará la opción rechazo, un 30,7% cree que ganará la opción apruebo y un 29,4% declara que no sabe. Los principales problemas del país, a juicio de la ciudadanía en esta encuesta, son delincuencia, 47,2%, inflación, alza de precios, 32,4%,